Descubramos los secretos de la canela y por qué deberíamos incorporarla a nuestra dieta. La canela procede de la corteza del canelo, un árbol tropical de hoja perenne originario de Sri Lanka, que desprende una aromática resina rica en hierro. Hay de dos especies, el Cinnamonum aromaticum o cassia, que es la más comercializada actualmente, y el Cinnamon ceylanicum o verum. Para obtener la canela, cada 2 años se extrae la corteza interna, donde se hallan sus compuestos antisépticos y digestivos. Se deja fermentar durante 24 horas y se raspa la capa externa. Lo que queda, la capa interna, se enrolla y se deja que se seque. En este proceso de secado, que puede ser al sol, va tomando su olor característico. Luego se utiliza canela en rama, tal cual, o con más frecuencia en forma de polvo. La canela se consume en poca cantidad, por tanto no aporta nutrientes en dosis significativas. Lo más interesante de la canela son los compuestos aromáticos. El aceite esencial aromático constituye hasta un 2,5% de su composición. Los compuestos mayoritarios son el aldehído cinámico, entre un 65 y 70%, el eugenol y el alcohol cinámico. En una proporción menor se encuentran el ácido transcinámico, el aldehído hidroxicinámico, el aldehído o metoxicinámico, el acetato cinámico y los treptenos linalol y diterpeno, además de taninos, betacarotenos, mucílago y proantocinidinas, cumarinas, minerales y vitaminas A, C y del grupo B. La acción sinérgica de estos componentes aporta un efecto vigorizante, estimulante del apetito, carminativo, cicatrizante, antiespasmódico, antiséptico y antiviral. Todas estas sustancias suman un gran poder antiinflamatorio y antioxidante. En un estudio comparativo con otras 26 especies, realizado en la Universidad de Hong Kong, la canela mostró las mayores capacidades antioxidantes, por encima de superalimentos como el orégano y el ajo. De hecho, es tan potente que la canela se puede utilizar como un conservante natural. La canela no es solo una especia muy apreciada en todo el mundo, sino que cuenta con una larga tradición en la medicina ayurvédica de la India y se ha utilizado durante siglos en China para aliviar resfriados y problemas digestivos, así como molestias ginecológicas. En la actualidad se usa sobre todo como antiinflamatorio para mejorar la función cognitiva y como regulador del metabolismo. En pequeñas dosis, la canela estimula la secreción salivar y la actividad glandular. Resulta excelente, por tanto, para alteraciones gastrointestinales. Es eficaz contra la dispepsia, la insuficiencia de jugos gástricos, los gases y las náuseas. Además, mitiga la diarrea gracias a su efecto astringente y regulador de la flora intestinal. Para regular la digestión se toma el extracto de canela de esta forma: 1/4 de cucharadita con agua 2 o 3 veces al día. También se halla encapsulado solo en fórmulas digestivas de 2.500 a 3.000 miligramos al día. La infusión o té de canela es una opción para quien prefiera el ritual de su preparación. Basta media taza tras las comidas. La canela ha mostrado en estudios científicos que mejora la sensibilidad de las células a la insulina y actúa significativamente sobre los niveles de glucosa en la sangre, incluso en personas con diabetes de tipo 2. Además, la canela reduce las consecuencias negativas de comer alimentos ricos en grasa y con ello, junto con la acción sobre el azúcar, puede favorecer la pérdida de peso. Aún hay otra manera en que el azúcar ayuda a adelgazar: utilizarlo para sustituir el azúcar. Basta con una dosis de 1 gramo para obtener un efecto positivo sobre los niveles de glucosa. También actúa sobre los niveles del llamado colesterol malo, LDL, y sobre los triglicéridos. Un estudio concluyó que con solo 120 gramos diarios se pueden conseguir efectos positivos. Además, en estudios con animales se ha visto que reduce la tensión sanguínea. Todos estos factores combinados reducen de manera importante el riesgo de sufrir un infarto.
Además de aliviar diversos trastornos intestinales, revigoriza y ayuda a combatir las infecciones. Pequeños estudios han probado cierta acción positiva en trastornos como el Alzheimer, la esclerosis múltiple y las heridas crónicas. Chupar canela para sanar las aftas bucales. En caso de abrasiones en la lengua o la mucosa bucal, una ramita de canela chupada seda el dolor y ayuda a cicatrizar. Canela y convalescencias, por su riqueza en hierro y efecto vigorizante, ayuda a superar los estados de astenia. Para aprovechar su poder revitalizante, se toma en tintura, 20 gotas disueltas en agua 3 veces al día. Esta solución también es eficaz contra los resfriados. Canela contra las infecciones. El extracto y el aceite esencial son potentes bactericidas, antivirales y antifúngicos. Problemas circulatorios. Por su efecto calorífico es ideal para activar la circulación en personas propensas a tener manos y pies fríos. Regulador ginecológico. Estimula el útero y favorece la hemorragia menstrual. No es recomendable durante el embarazo. La canela, sobre todo la variedad Cassia, contiene una pequeña cantidad de cumaria. Esta sustancia, en dosis extremadamente altas, puede causar algunos efectos secundarios peligrosos. Sin embargo, al utilizarse como un condimento, sería algo muy extraño que alguien ingiriera cantidades suficientemente grandes como para sufrir algún efecto secundario negativo. El aceite esencial de canela se usa tópicamente como antiinflamatorio, sin que tenga riesgos, pero su uso interno debe ser controlado por un profesional. Probablemente hayas rociado con canela un arroz con leche o la hayas añadido a otros postres, galletas o pasteles, pero hay otras maneras deliciosas de incorporar canela en tu dieta. Muchas cocinas tradicionales, como la india, la mexicana o el Medio Oriente, y la del norte de África también utilizan la canela como principal especia en los platos salados. Aquí tienes algunas ideas para degustar recetas rápidas con canela. En primer lugar, muele semillas de lino y espolvoréalas sobre una tostada de pan integral. Espolvorea también canela y finalmente riégala con un chorrito de jarabe de arce. También sumergir un par de palitos de canela en leche de soja con un chorrito de sirope de agave y calentarlo para gozar de una bebida reconfortante. Podríamos también añadir canela en polvo a los burritos o tacos veganos con judías negras. Otra opción sería poner un poco de canela a los platos con curry. Espero que disfrutéis de este superalimento y lo incorporéis a vuestras recetas.